Cuentan las leyendas que cuando las tribus magiares llegaron del este, el rey Arpad plantó su campamento en la pequeña isla de Schepel, situada en medio del Danubio. Hoy, cuando han pasado varios siglos, los satélites señalan como centro geográfico de Europa precisamente esa misma isla de Schepel, que emerge del Danubio justo al sur de Budapest. La capital de Hungría está a igual distancia de París que de Kiev, de Estocolmo que de Atenas. Un viaje a Hungría es un viaje al corazón de Europa, al centro de todos sus caminos y su historia. Esta situación ha convertido a los húngaros en un pueblo tenaz, defensor de su tierra y romántico, muy romántico. El viajero pronto percibirá la personalidad de este país, que sin olvidar su pasado batallador, mira hacia un futuro que concibe en positivo. Lo irá descubriendo a través de la vida cotidiana en la que las flores, los pequeños detalles y la sonrisa asombran a quienes se acercan a conocerlo. De norte a sur, el Danubio fragmenta a Hungría en dos partes aproximadamente iguales, con casi 500 kilómetros de recorrido por su territorio, y está delimitada por las fronteras con Austria, Eslovaquia, Rumanía y Serbia, Croacia y Eslovenia. Aquí habitan unos 10 millones de húngaros, de los cuales más de 2 viven en la capital, Budapest. Budapest es una ciudad hermosa, de una belleza cautivadora, tanto que forma parte del patrimonio de la humanidad preservado por la UNESCO. A su paso por la ciudad, el Danubio extiende lo que en realidad ya está dividido en dos, Buda y Pest, que unieron sus destinos en 1873 para crear la monumental Budapest. El viajero pasará de Buda a Pest y al revés, apreciando las diferencias que existen entre las dos márgenes del gran río, pero con tanta naturalidad que no advertirá cuán importantes son estos 9 puentes que ahora unen las dos orillas. En otros tiempos, los habitantes de Buda creían alcanzar el paraíso si tenían un puente que les llevase al otro mundo por encima del Danubio. En 1849 se construyó el primer puente permanente, el de las Cadenas. Para subir al barrio del castillo, la alternativa más romántica es la subida por el viejo funicular, reconstrucción del original del siglo pasado, que desde el puente de las Cadenas deja a las puertas del Palacio Real. En sus orígenes de estilo gótico y renacentista, fue construido durante los reinados de Segismundo de Luxemburgo y de Matías Corvino. Durante la ocupación turca, sufrió el deterioro y el saqueo de las huestes otomanas. Después, fue destruido por la coalición europea y fue reconstruido en estilo barroco. Durante la Guerra de la Independencia, el castillo sufrió otro cerco. Fue reconstruido nuevamente y ampliado. Pero al final de la Segunda Guerra Mundial, volvió a destruirse y otra vez fue recuperado. El palacio puede ser un reflejo de la historia de Hungría, que ha tenido que defenderse de incesantes invasiones. Primero fueron los mongoles y después los turcos, que dominaron el país durante 150 años. Conseguida su expulsión, continuaron las luchas de independencia, pero esta vez contra Occidente, durante casi 2 siglos, hasta 1849, en que Hungría gana la guerra de la independencia contra los Habsburgo. Hungría tantas veces ha cambiado de dueño, que quienes la han protegido han crecido con una voluntad de hierro y el firme propósito de preservar su identidad. El
palacio dejó de ser sede del poder político para acoger la Galería y la Biblioteca Nacional. La galería alberga la gran colección de arte húngaro desde el medievo hasta el siglo XIX. Aquí se encuentra la colección gótica más importante del país. Del siglo pasado destaca Mihail Munkachi, con sus escenas costumbristas. Caro Ferenczi se acercó al impresionismo parisino. Riple Ronay es uno de los artistas más representativos del modernismo húngaro. También se encuentra expuesta la obra de Csontváry, uno de los más reconocidos pintores del siglo pasado en Hungría. Tras el recorrido por la pintura húngara, al viajero quizás le apetecerá volver a lo cotidiano, a la sencillez de tomar un café o un aperitivo en alguna de las terrazas del barrio del Castillo. Un barrio en sus orígenes medieval y hoy formado por casas del barroco. Este paisaje, hoy centro turístico por excelencia, primero albergó a campesinos y viticultores. Después fueron los artesanos sus moradores. Ahora es la nueva burguesía, generada por el cambio político y económico, quienes disfrutan de esta zona. La colina de Buda es de una tierra caliza, fácil de perforar, característica que aprovecharon los viticultores para excavar en sus entrañas pasadizos que les permitieran almacenar el vino. De ese pasado quedan algunas bodegas donde catar los diferentes vinos del país. Los vinos húngaros gozan de prestigio internacional. Su elaboración está repartida por 5 regiones. Los más conocidos son el Sangre de Toro, de Eger, y el Tokaj, rey de los vinos del país. Una de las mejores maneras de culminar una comida en Hungría. En la superficie, otro conjunto monumental es cita obligatoria. Todas las calles convergen en la Plaza de la Santísima Trinidad, donde se encuentra la columna barroca erigida en honor de la Virgen María. En ella se encuentra la iglesia Matías. Mucho más que cualquier otro edificio de Budapest, ha sufrido humillaciones y celebrado las más bien pocas victorias que Hungría ha tenido en su larga historia. El nombre de Matías le viene dado porque es aquí donde el rey Matías Corvino se convirtió en rey en el siglo XV. Aquí fue también donde Elizabeth, la popular Sisi, fue coronada reina tras su compromiso con el emperador Francisco José, quien hizo que la iglesia fuera restaurada a su gloria gótica. Ahora el viajero puede dirigir sus pasos hacia el sur del monte Gellért, donde se encuentran los famosos baños. Sumergirse en las terapéuticas aguas termales, en medio de una arquitectura voluptuosa y acogedora, es todo un lujo para los sentidos. Estas termas se remontan a la época de los romanos, que ya las utilizaban, al igual que los reyes de la dinastía Árpád.
A los baños Gelier acuden turistas y visitantes de todas partes. También van los húngaros pertenecientes a la clase acomodada. La mayor parte provienen de la otra orilla, a través del puente Elizabeth, que enlaza directamente con Pest. Allí el ritmo es diferente. Aunque Hungría fue siempre el país más abierto y uno de los más prósperos del bloque del Este, su ritmo de vida se ceñía a la política social y económica comunista. Con el cambio de régimen y la entrada en el sistema capitalista, los húngaros han sufrido una transformación radical de organización. Judith Sharosdi cuenta que en Hungría estaban acostumbrados a vivir como pájaros encerrados en una jaula. Sobre todo su generación, que tenía comida y todo tipo de protección. De repente se abrió la puerta de esa jaula y tuvieron la oportunidad de volar libremente. Pero al principio no sabían cómo, ya que tenían que aprender a volar de nuevo. Este cambio político y económico está transformando también la fisonomía de la ciudad. Los edificios que conforman las amplias calles y avenidas fueron construidos a partir del siglo XVIII. Ahora están recuperando su viejo esplendor gracias a la actuación de sus nuevos propietarios que se encargan de rehabilitarlos. Uno de los más vistosos es el Museo de Artes Aplicadas, obra de Odón Lechner, considerado el Gaudí de Hungría. La ambición de Lechner era la de crear un estilo peculiarmente húngaro, integrando el arte tradicional y las influencias orientales en un mundo refinado de cultura europea. Entre los edificios de esta parte de la ciudad está el Museo de Historia, que guarda la corona de Esteban I, descendiente directo de la dinastía Árpád. Fue coronado como primer rey y juró fidelidad al Papa en el año 1000. Durante los 4 decenios que duró su reinado, organizó el Estado húngaro, convirtiéndolo en una importante nación europea. La avenida Andrássy, que hemos recorrido, termina después de 2 kilómetros en la Plaza de los Héroes, construida para conmemorar los 1000 años de historia húngara. Una de las cafeterías míticas de la ciudad es la Yerbot, elegante y refinada, a la que acuden las clases acomodadas y los turistas, atraídos por la excelente pastelería y por su enclave privilegiado, desde donde se puede curiosear todo el bullicio de la Plaza Vörös Marty, centro neurálgico de Pest. De esta plaza, cuyo nombre es un homenaje al famoso poeta húngaro del siglo pasado, parte la calle Bácsi. Zona peatonal donde conviven una mezcla frenética de elegantes negocios con vendedores de artesanía. Este puede ser un punto de partida para que el viajero se introduzca en la gastronomía del país. En una guía turística se describe así la cocina húngara. Tome una tatarabuela de Asia Central, un tatarabuelo turco, un abuelo italiano, una cuñada austríaca y un tío francés. Reúna sus recetas, espolvoréelas con páprica y agregue un poco de crema agria.
Los transportes son muy buenos en Budapest y una práctica aconsejable es unirse a los habitantes de la ciudad y hacer uso de ellos. La oficina de turismo húngara ofrece al visitante la llamada Tarjeta Budapest, con la que se consiguen interesantes descuentos en transportes, entradas a museos, baños y restaurantes. A la orilla de Pest, bordeando el Danubio, un popular tranvía recorre todo el río de punta a punta de la ciudad. Es el número 2. En el trayecto se encuentra el edificio del Parlamento, el símbolo más conocido del Estado húngaro y actual sede de la Asamblea Nacional. Fue construido en 19 años para la conmemoración del milenio de la conquista del país por las tribus magiares. Se trata de un imponente edificio eclecticista con predominantes rasgos neogóticos y neorrenacentistas, según el proyecto de Imre Steindl. Su interior está compuesto de 691 estancias y 27 entradas. Posee 41 kilos de oro en su ornamentación. Desde este edificio se anunció el fin de la República Popular Húngara en 1990. Otro medio de transporte es el metro. Por cierto, a la ópera el viajero puede llegar en él. Así podrá contar entre sus anécdotas la de haber viajado en el metro más antiguo del continente, más que el de París o el de Viena. El edificio de la ópera es uno de los más hermosos de la ciudad. En su interior, el auditorio es de dimensiones pequeñas, pero con una acústica casi perfecta. La leyenda dice que se debe a la orquesta de ángeles, pintada en sus paredes, que cada noche se encarga de preparar el ambiente para la función del día siguiente. Los húngaros sienten gran interés por la vida cultural. Visitar museos, asistir a conciertos, al cine, teatros, son actividades casi imprescindibles para una gran parte de ellos. Tras su estancia en Budapest, el viajero creerá haber hallado muchas cosas. La calma nostálgica de las callejuelas y colinas ondulantes de Buda. La vida agitada y los grandes edificios, legado de los burgueses de Pest. Pero sobre todo, se llevará clavada en la retina la imagen del gran Danubio, majestuoso y altivo, que transcurre tranquilo, con la consciencia de que sin él no existiría Budapest. Si para muchos pueblos el Danubio significa fuente de vida y riqueza, para el pueblo húngaro es algo más. Sienten que su destino está unido a él. Ha ejercido un papel esencial a lo largo de su historia, desde que las tribus magiares se instalaran aquí. A lo largo de los 60 kilómetros que unen Budapest con Esztergom, el viajero puede realizar un recorrido en el que la naturaleza y la historia van entrelazadas. Es el itinerario que se conoce como el meandro del Danubio. La primera parada es Szentendre. El tren de cercanías o el automóvil son el transporte más rápido, aunque no hay duda que la manera más romántica de realizar esta ruta es a través del Danubio, en barco. Es un pueblecito muy agradable, de aspecto casi mediterráneo, con sus casas pintadas de colores y las calles estrechas y siempre animadas. Desde su punto más alto se divisan los campanarios de sus 7 iglesias. A las 12 del mediodía repican las campanas de todos ellos, como en toda Hungría desde hace 500 años. Así se recuerda a los héroes protagonistas de las hazañas que lograron expulsar a los turcos del país. Museos y galerías de arte se van alternando en las calles de Szentendre, denominada la ciudad de los artistas,
porque aquí se instalaron un gran número de ellos a mediados de este siglo, cuando se creó la llamada Escuela de Europa. Uno de los pintores cuenta que aquí descubrieron motivos muy interesantes para trabajar. Casas antiguas de estilo barroco, con callejuelas estrechas, con escaleras. A las afueras de Szentendre se encuentra un museo etnográfico que muestra la arquitectura tradicional de finales del siglo XVIII en la Europa del Este. Las gentes del pueblo enseñan a los visitantes cómo se realizaban las labores cotidianas en la zona, como esta señora que elabora mesescalax. Ella nos cuenta que estos panecillos para las ferias eran un mensaje de amor, porque los chicos se los regalaban a las chicas y también recibían otros de las chicas, pero en forma de soldado. El viaje transcurre apacible. El paisaje se torna montañoso, con frondosos bosques y elevadas colinas. Los colores de la naturaleza van cambiando según las diferentes estaciones, que ofrecen una variada gama de matices y sensaciones. Sobre la colina más alta destacan las ruinas de lo que fue el poderoso castillo de Visegrad, que significa castillo elevado. El castillo está rodeado de bosques donde todavía hoy se practica la caza. Desde las ruinas se divisa una impresionante vista del río que se vuelve sinuoso, dibujando la famosa curva del Danubio. El castillo de Visegrad fue la residencia permanente de la corte en el siglo XIV. Sumergido en este ambiente medieval, el viajero, a caballo entre la divulgación histórica y el espectáculo turístico, asiste a representaciones que acercan a los habitantes del siglo XX las costumbres de sus antepasados. Siguiendo por las aguas del Danubio, el río y la historia conducen hasta Esztergom, la que fue capital primigenia de Hungría durante la dinastía Árpád. En ella nació y fue coronado el primer rey húngaro, Esteban I. Impresionan las dimensiones de la basílica. Es la más grande del país. Su cúpula alcanza los 100 metros de altitud, mayor que la del Parlamento de Budapest. Construida en estilo neoclásico, fue inaugurada el siglo pasado con la misa solemne que Ferenc Liszt compuso para la ocasión. Sin embargo, la parte principal de la basílica data de mucho antes, del 1506. De lo que fue el palacio, se conserva parte de la capilla real, del románico tardío del siglo XII. La vida de las calles transcurre ajena a lo monumental, paisaje al que ya están habituados los habitantes de Esztergom, que celebran sus fiestas con bullicio y alegría. Detrás de la basílica, las aguas del Danubio dividen esta vez territorio, ya que justo ahí, Hungría sitúa su frontera con Eslovaquia. A medio camino entre Budapest y Viena se encuentra Győr, ciudad relevante a lo largo de los tiempos por ser una ruta fundamental para el comercio centroeuropeo.
La catedral, como muchos otros monumentos húngaros, fue reconstruida en estilo barroco tras ser varias veces destruida. Entre sus tesoros se encuentra el relicario del rey Ladislao I, una valiosa pieza de orfebrería medieval. A unos 20 kilómetros de Győr se levanta la majestuosa abadía de Pannonhalma, situada sobre el monte Margin. Precisamente fue el rey Ladislao el fundador de la biblioteca de esta abadía benedictina, con más de 300.000 volúmenes, algunos de ellos incunables. Este es el monasterio más antiguo de Hungría. Fue mandado construir por el príncipe Géza, padre del primer rey, Esteban. Siguiendo el camino hacia Viena, se atraviesa un paisaje tranquilo, llano, donde las ruinas de los viejos castillos culminan las pequeñas colinas, con su apariencia casi fantasmal. Se llega a Herren, donde se perpetúan las tradiciones del siglo XVIII. La directora del Museo de Porcelana cuenta que la fama de la porcelana se debe sobre todo a un encargo que hizo la reina Victoria de Inglaterra durante la Exposición Mundial de Londres de 1851. Después, la clase alta y la nobleza de todo el mundo empezaron a pedirla, incluyéndose así en las rutas comerciales. Durante generaciones, la población del lugar ha puesto su talento al servicio de la firma. Su proceso de producción es totalmente artesanal. 600 pintores trabajan con exagerada pulcritud estas piezas, que en total suman más de 12.000 detalles. ¿No tiene un país pequeño, alejado de todos los mares del planeta, el derecho a bautizar su lago como el Mar Húngaro? Así es como le llaman desde hace más de 200 años. Aunque el término mar, en su significado preciso, no le corresponda, y el lago nunca sea un mar, el Balatón tiene su personalidad propia y sus virtudes específicas que los húngaros aman y saben apreciar con orgullo. Es el más grande de la Europa central, superando al Lehmann y al Constanza con una superficie de 600 kilómetros cuadrados. Dicen los expertos que es un lago joven, pues solo tiene unos 20.000 años. Sus aguas tibias y la poca profundidad de sus orillas lo han convertido en un verdadero mar. Es lugar de veraneo de húngaros y extranjeros procedentes de los países vecinos, que encuentran allí el espacio ideal para la práctica de deportes náuticos, la pesca, la natación, y disfrutan de un paraje donde pasear y gozar de la naturaleza. La serenidad de las aguas del Balatón y los colores irisados de su superficie se ven invadidos de repente por una lengua de tierra que se adentra en el lago envidiosa de tanto sosiego. Es la península de Tihany. Laderas cubiertas de vegetación se ven coronadas por las torres gemelas de una abadía barroca que el rey Andrés I fundó para albergar los restos mortales de los monarcas en el siglo XI. El encanto de la abadía se ve multiplicado por su entorno, un parque natural desde donde se divisa la grandeza del lago. Hay un museo etnográfico al aire libre, donde se puede asistir a la representación de bailes tradicionales.
Desde la península de Tihany, iniciaremos un recorrido por el norte del lago Balatón. A unos 25 kilómetros al noroeste de Tihany se encuentra el castillo de Nabilla-i-Soni. Historia y leyenda se entrecruzan en una atmósfera especial creada por las sobrias murallas y la robusta torre. El nombre de este castillo va unido al de Pal Kinisi, un gallardo soldado del ejército de Matías Corvino, que según la leyenda, cuando el rey paró en un humilde molino a beber agua, le sirvió la copa sobre una rueda de molino a falta de bandeja. Como recompensa a su lealtad, Matías le ofreció el castillo. Una curiosidad. En un lateral de la carretera número 71 se encuentran unas lápidas talladas en forma de corazón, de las que se desconoce su procedencia. Son las únicas que se han encontrado con esta forma en Europa. Tras esta incursión hacia el interior, se vuelve a una carretera que bordea el lago hacia su extremo oeste. El paisaje ha cambiado. Viñedos sobre laderas de tierra negra, basáltica, procedente de los antiguos volcanes que conforman una silueta redondeada e insinuante de suaves colinas. En contraposición, se yergue robusta y poderosa la montaña de Bodochoni, que da nombre a la zona y la denominación de origen de sus famosos vinos blancos. A sus pies se encuentra el núcleo urbano que también lleva su nombre, Bodochoni. Al bajar del tren, los húngaros dejan atrás sus preocupaciones para imbuirse en un ambiente estival y desenfadado. Así evoca sus recuerdos esta profesora que viaja con sus alumnos y que explica que para ella el Balatón y Bodochoni significan su juventud. Aquí pasó el verano de sus 18 años y aquí estuvo bailando y bebiendo vino. Por eso quiso traer a los niños, para que lo conociesen. Bodochoni fue la residencia preferida de una figura del arte húngaro, el poeta Sándor Kisfoludi. Vivió junto con la actriz Rózsa Szegedy, su esposa, cuya casa alberga hoy un museo literario dedicado al escritor. A pocos kilómetros se halla el Palacio de los Condes Festetics, en la localidad de Keszthely, situada en el extremo más occidental del lago. Aunque no muy grande, es bello por sus armoniosas proporciones. El ala sur es de estilo barroco. El resto fue construido a finales del siglo pasado. Es obra del conde Georgi Festetics, un noble ilustrado y henchido por un espíritu culto inspirado en la antigua Grecia. Su inquietud por el saber hizo que el palacio se fuera llenando de libros hasta crear la biblioteca Edikon, la más importante biblioteca privada de Hungría, que alberga unos 100.000 volúmenes escritos en todas las lenguas europeas. Este conde erudito fundó en el siglo XVIII la primera escuela superior de agricultura del país, que fue bautizada con el nombre de Georgikon. Pero el recorrido por la orilla norte del lago no cesa de deparar sorpresas. A 7 kilómetros de Keszthely, el viajero se introduce en un paisaje extraño, de colores inusuales y olores irreconocibles.
Son las tonalidades de las aguas del lago Hivich y los efluvios que desprenden los minerales que en ellas se encuentran. Los nenúfares rojos de la India flotan sobre la superficie de este lago termal, el más grande de Europa, al que acuden gentes de todo el mundo para aprovechar sus propiedades curativas y disfrutar de la temperatura de su manantial, que mantiene siempre el agua a unos 30 grados. Los búfalos de Hungría corrían peligro de extinción a finales del siglo pasado. Su cuidador en el Parque Nacional del Kich-Balaton nos cuenta que, por una parte los tractores y por otra los diferentes tipos de ganadería que daban mejor leche y mejor carne, hicieron que el búfalo cayera en el olvido. Este parque está formado por pequeñas islas entre lagunas, donde el escritor István Feretev escribió su novela Castillo de Espinas, en la que un viejo campesino enseña a dos niños de la ciudad a amar la naturaleza. Es de lectura obligada entre los escolares húngaros para transmitirles esos valores ecológicos sin los que la tierra no tiene futuro. Con este cúmulo de experiencias, el viajero se aleja del dulce mar, el dulce Balatón, no solo por la carencia de salitre de sus aguas, sino por la serenidad de su presencia y la dulzura de su superficie, unas veces verde, otras gris y otras dorada, tan dorada y tan dulce como la caña de azúcar. Dicen que un bandolero de la zona de Ortovac tenía 9 amantes y que las 9 mujeres unieron sus brazos para convertirse en puente que permitiera a su amado cruzar el río y escapar de sus perseguidores. Cuando él lo cruzó, las 9 amantes se transformaron en piedra. Es la hermosa y romántica leyenda que acompaña la historia de este puente, el más largo del país construido en piedra y símbolo de la gran llanura, esta tierra húngara que no tiene límite. Pero quizás sería conveniente volver a recurrir a la ayuda del mapa para situar el centro de esta región, Ortovac, vinculada en todas las memorias al término Puszka, que en húngaro significa estepa. La llanura, de aparente inmovilidad y fuertes vientos, es para los húngaros símbolo de libertad. Ha sido escenario de todo tipo de rebeldías y su paisaje romántico, con sus espejismos y sus caballos en libertad, sugiere poesía. Los caballos galopan libres por la Puszka, aunque muchos de ellos son adiestrados por hábiles jinetes que montan sobre un tiro de 5 caballos o cabalgan látigo en mano. Son costumbres que se intentan recuperar para que el progreso no las remita al terreno del olvido. Al igual que en la Gran Llanura, en todo el campo de Hungría se conservan las tradiciones. El paso del tiempo es más lento y los quehaceres cotidianos permiten dejar volar la imaginación de sus pobladores, inventar leyendas e historias que interrumpen la monotonía de sus vidas. Allá, en la cima de la montaña, un noble construyó su castillo. Enamorado de una de las jóvenes más bellas del lugar, la raptó y encerró entre sus muros. Pero el ama de la muchacha pidió ayuda al diablo, quien en forma de cuervo fue sacando las piedras del castillo hasta desmontarlo. Por esta leyenda el pueblo se llama Piedra de Cuervo, Joloke en húngaro. Es una linda aldea situada al noreste de Budapest, en la que sus pocos habitantes, solo quedan 42, se han propuesto no dejar morir las viejas tradiciones. A través de demostraciones, bailes y casas museo, transmiten a los visitantes
y sobre todo a los escolares, cómo se vivía no hace tanto tiempo en el campo, y se reviven costumbres como la de vestir a la novia el día de su boda. Si en Joloque se dedican a difundir viejas tradiciones, en Noyellarán, una pequeña población cerca de la frontera sur del país, se encuentra un viejo artesano que mantiene vigente la antigua forma de teñir los tejidos de color índigo, esa tonalidad azul utilizada para confeccionar los vestidos de trabajo en el campo húngaro. Hace más de 50 años que János Árdi acude diariamente a su taller para seguir el arduo proceso de tintar el algodón y adornar las telas con los tradicionales motivos florales. Conserva más de 200 moldes, algunos de ellos con más de 150 años de antigüedad. János Árdi recuerda que después de la guerra la moda cambió y los pintores fueron desapareciendo poco a poco. Actualmente solo quedan 4 en el país. Le da mucha pena que desaparezcan, porque es una profesión y un arte muy bonito. Además de Budapest, en Hungría hay otras ciudades cuyo valor histórico y arquitectónico el viajero no debe despreciar. Aquí proponemos un itinerario por las ciudades de Pécs, Kecskemét y Eger. Pécs es la capital del sur y una de las ciudades más importantes del país, y también de las más hermosas. El barrio de Belváros, rodeado por la antigua muralla medieval, concentra los monumentos más significativos de la ciudad. La plaza Széchenyi es un museo al aire libre. En un extremo, la antigua mezquita, que originalmente fue un templo gótico. Justo enfrente, la columna mariana. El Hotel Nádor, con una exquisita fachada romántica. También se encuentra el edificio del ayuntamiento. El jolgorio del ambiente universitario hace de contrapunto a la vida ordenada de los trabajadores de las fábricas que la rodean. Es una ciudad rica y monumental, con una vida cultural intensa. Aquí se fundó la primera universidad de Hungría. La plaza de San Esteban es otro centro monumental. En ella está situada la catedral, cuyos orígenes se remontan al siglo IX. A lo largo de la historia, muchas parejas se han casado aquí. Algunas de ellas habrán seguido la costumbre de colgar los candados unidos, como deseo de perpetuo amor. Llegamos ahora a Kecskemét, la ciudad de la región situada entre el Danubio y el Tisa, a 85 kilómetros de Budapest. En la plaza Kossuth se levanta el edificio del ayuntamiento, obra del arquitecto modernista Audun Lechner. El interior, lleno de romanticismo y calidez, se torna escenario de privilegio para la actividad municipal.
Kecskemét va ligada a la biografía musical de Hungría, ya que aquí nació el compositor Zoltán Kodály, que junto a Béla Bartók sentó las bases de la música contemporánea húngara. En esta ciudad murió József Katona, el creador del himno nacional. El viajero puede proseguir el recorrido hacia otra de las ciudades cuya impronta otomana todavía perdura en forma de alminar, Eger. Inquebrantable bastión de las luchas contra los turcos, el castillo fue testimonio de la heroica defensa de la ciudad, que luchó con 2000 hombres y la ayuda de las mujeres contra los 150.000 soldados del ejército otomano. La hazaña se ha hecho famosa gracias a la literatura, ya que Géza Gárdonyi narra la aventura épica en su novela Las estrellas de Eger. Sin embargo, los turcos consiguieron dominar Eger durante 91 años. Desde las murallas del castillo, las torres y los edificios de la ciudad son testimonio de varios siglos de historia tormentosa, al igual que la historia de toda Hungría. Un pueblo que utiliza la poesía como herramienta de combate no puede negar que es un pueblo romántico y luchador. Sándor Petőfi utilizó sus versos conmovedores a favor de la libertad en la Revolución húngara, así como muchos otros poetas soldados que han empuñado las armas a la vez que la pluma. También los músicos transportaron a las partituras las hazañas de los héroes húngaros en rebelión, como es el caso de Ferenc Liszt, exaltando al príncipe Rákóczi en su lucha contra Viena. Liszt fue de origen húngaro y a pesar de convertirse en compositor de fama internacional, jamás olvidó su patria, la cual inmortalizó a través de las rapsodias húngaras. También el húngaro anónimo, el que pasea por las calles de su ciudad y las llena de pequeños detalles que las hacen más humanas, posee ese ímpetu casi heroico, capaz de realizar los mayores esfuerzos. Uno de ellos, el de la comunicación. El turismo ha traído a Hungría personajes distintos, de otras culturas y otros lugares, con los que los húngaros no quieren perder la oportunidad de relacionarse, a pesar de un problema importante, el idioma. Hablan en magiar, una lengua ugrofinesa escrita en caracteres latinos que solo ellos conocen. Muchos húngaros, sobre todo en las grandes ciudades, hablan también alemán, inglés y ruso. Para los que no, el idioma no llega a ser un problema infranqueable, ya que se resuelve con voluntad de comunicarse, con una gentil sonrisa o con las notas de un violín. Este instrumento, el violín, compañero de veladas inolvidables, sabe expresar mejor que ningún otro el soplo del alma húngara. Este espíritu que Petőfi describió así en sus versos. Soy húngaro, tengo un carácter grave, como son graves en el violín las notas más profundas.